Día X de abril del año no me acuerdo. Día 0. El fin del mundo fue todo un show de eventos esporádicos, y sucedieron uno tras de otro. Antes del fin, todo marchaba bien, las personas trabajaban preocupadas nada más por su trabajo, otras por la pobreza, otras por problemas de diversa índole, los pájaros cantaban, las flores brillaban, la contaminación planetaria seguía en curso, las promesas de los políticos corruptos eran las mismas y al final no hacían nada, en fin, el sol daba luz y calor para ricos y pobres, negros y desabridos, putos y lesbianas, y toda persona sobre la faz de la tierra. Era un día normal, surgían nuevas enfermedades, otras desaparecían, los polos se seguían derritiendo, hasta que surgió un virus no letal en un país, luego se propagó a un país oriental en el cual la tasa de contagio fue aumentando gracias a la alta densidad de población, las medidas de contención del patógeno no funcionaron, a la gente le valía verga cuidarse de propagar el patógeno y pusieron como prioridad otros aspectos que consideraban más importantes y lo expandieron a diversas regiones del globo terráqueo, fue mutando, y fue más contagioso, luego todo el mundo para cuando se dio cuenta empezó a comprar papel de baño a lo pendejo, al igual que productos como máquinas de hacer ejercicio, aparatos electrónicos, víveres de a montones, etc. De repente surgió una supuesta vacuna a niveles de velocidad récord, pero fue porque se saltaron los expertos muchos pasos, otros países hacían diferentes métodos experimentales para la fabricación de la cura, otras personas usaban remedios antiguos, etc. Conforme fue pasando el tiempo, los contagios se dispararon, el mundo presenció diversas olas de contagios, millones de personas murieron, en especial a las que eran inmunodebilitadas por causas externas al patógeno. El tiempo continuó, miles de negocios cerraron, otros quebraron, la pobreza se extendió, el cambio climático siguió empeorando, los polos magnéticos de la Tierra se alteraron por causa de tirones gravitacionales causados por la alineación de ciertos planetas, provocando erupciones de volcanes en todo el mundo e incluso hizo despertar volcanes que llevaban dormidos por miles de años, y esto provocó y aumentó aún más rápido la contaminación ambiental. Anuado a esto le podemos agregar la contaminación excesiva causada por el uso excesivo de plásticos de un solo uso que de hecho aumentaron su consumo con la pandemia, especialmente los plásticos provenientes de guantes de látex, cubre con plásticos agravó más a los océanos. Y junto con todo este calentamiento global, diversos países de primer mundo firmaron acuerdos para disminuir emisiones, pero al cabo no servirían de nada, ya que China al firmar el acuerdo de reducir sus emisiones de dióxido de carbono, lo que hizo fue poner empresas que contaminan un chingo en otros países tercermundistas, y se podría decir que eso es trampa. Luego, gobiernos de todo el mundo al ver el panorama, empezaron a hacer una carrera espacial al empezar a mandar naves a la Luna y a Marte, y China no se quedó atrás y se desasoció con Estados Unidos y planea junto con Rusia hacer una estación espacial propia. Mientras todo esto ocurría, los polos se derretían tan rápido que superaron niveles récord de disminución de masa polar, y esto resultó grave, muy grave, porque el hielo contenía muchas toneladas de litros de metano congelados, y al descongelarse provocaron un aumento mucho más acelerado del cambio climático, ya que el metano es un compuesto que calienta el planeta aún más rápido que el dióxido de carbono. Mientras tanto, al ver el planeta calentarse a niveles ridículamente exagerados, muchas de las especies marinas empezaron a morir, resultado del aumento de la temperatura y la posterior expansión de microorganismos dañinos para la fauna marina. También el fitoplancton, productor del 70% del oxígeno existente, empezó a disminuir su población. El oxígeno fue disminuyendo de forma silenciosa y acelerada. Al mismo tiempo, al aumentarse la temperatura, bosques en todo el mundo empezaron a arder y el calentamiento global se aceleró aún más. Plagas de langostas se expandieron a lo largo de Asia, Europa, África, y una parte de América. También una plaga de gusanos saltarines se extendió a Estados Unidos, provocando la pérdida de toneladas de cultivos. En otro lado del globo, en Oceanía se encontró una plaga de ratas incontrolable.
Las cifras de muertos por el patógeno estuvieron aumentando, y justos cuando ocurrían todos estos sucesos mencionados, al mismo tiempo, justo cuando no podría ser peor, el patógeno mutó en diversas partes del mundo. En Brasil empezó a matar niños pequeños, bebés y neonatos, pero un caso que resultó preocupante fue el cambio que ocurrió en India, en la cual, su contagio fue aún más transmisible y peligroso, aumentando de forma considerable las muertes tanto de ancianos, como de jóvenes, no respetando género ni etnia, ni estatus social, ni siquiera respeto a las personas vacunadas que creyeron que los protegería, cuando en realidad, todos los esfuerzos realizados para su erradicación se tiraron por el caño, poniendo al mundo en una situación de estrés y preocupación, ya que se expandió a diversas partes del mundo, y esto se debió a que un país de Europa relajó medidas de seguridad a personas que llegaban de India, y como todos los países restringían vuelos de India, pues nada más se concentraron en India, pero no en el país ahí, que de ese país se expandió al resto de Europa y el mundo, provocando una oleada de muertes de todas las edades, miles de muertos encontrados en las calles, y quemados en las calles porque el sistema mundial de salud se saturó, y las vacunas ya no eran efectivas contra la nueva variante. Mientras tanto, en México, la situación resultó ser un tanto extraña, ya que cuando apareció la nueva variante en el país, y otras dos variantes nuevas circulando por el territorio, no presentó un aumento significativo de casos, al contrario, los casos del patógeno empezaron a disminuir de forma paulatina, y curiosamente, cuando acabaron las elecciones del país, los casos de las tres variantes que se habían registrado empezaron a dispararse de forma acelerada. Pero muchas personas ignoraron la situación, sumergiéndose en sus celulares y en esas aplicaciones de porquería que los vuelve adictos al producirles altos niveles de dopamina, y como consecuencia un daño cerebral en los receptores de dopamina. Muchos otros abrazaron sus religiones y debido a las muertes presenciadas, creyeron que su Dios los había abandonado. La tasa de divorcios aumentaron. También aumentó la violencia familiar. Se perdió el contacto físico, los abrazos, besos, y gestos faciales, provocando una sensación de vacío y soledad colectiva. También había conflictos armados en el este de Asia, en la cual se disputaba una región importante para Rusia y Estados Unidos. En otra región, China estaba involucrada en el dominio de Taiwán y el metiche de Estados Unidos estaba involucrado en la defensa de Taiwán, pero China no solo quería Taiwán, también se autoexpropió las aguas internacionales del sur de India, me refiero al Océano Índico, para fines de explotación pesquera, y después ya sabemos qué pasó después, pues causó una disminución considerable de especies marinas, provocando un desbalance en la cadena alimenticia, y en el mismo lapso de tiempo Japón liberó las aguas contaminadas por radiación que ha estado almacenando por años de vuelta al océano, provocando toneladas de muertes pesqueras y daños impresionantes de contaminación irreversible a los océanos. El conteo espermático en varones disminuyó a una cantidad casi nula, por lo cual, los embarazos eran cosa rara de ver en una población en la que cada vez hay más ancianos. Los plásticos, desde que se popularizaron en todo el mundo, estuvieron presentes en ropa, zapatos, botellas, muebles, etcétera, etcétera, y unas de las principales productoras de microplásticos fueron las lavadoras, ya que al lavar la ropa se desprendían miles de partículas plásticas que terminaban en ríos y océanos. Los microplásticos incluso se llegaron a encontrar en el aire que respirábamos, provocando que los fetos humanos tuvieran microplásticos en sus cuerpos, y posteriormente provocando daños graves desde antes que nacieran, y los que lograban nacer morían por la variante del patógeno, al mismo tiempo que la población joven no quería procrear descendencia. Gobiernos en todo el mundo se dispusieron a crear una infraestructura única en su tipo en un momento desesperado de evitar la extinción humana, una infraestructura que fue capaz de producir fetos humanos en serie, pero debido al aumento de críticas en todo el mundo, y la falta de dinero de la población para pagar y mantener ese negocio a flote, quebró por ser un método caro y antimoral, así que las instalaciones que se usaban con el fin de salvar la especie quedaron abandonadas. Estalló la guerra en todo el mundo,
mundo, Estados Unidos y Japón contra China por la protección de Taiwán, la guerra entre Rusia y Estados Unidos por la región del este de Asia, todo el mundo ya no podía prepararse para lo estaría por venir, así que solamente espero pacientemente aceptando su final, y al mismo tiempo esperando sobrevivir de lo que quedaría del mundo al ser jodidamente dañado por el conflicto mundial, espero y espero. Los que sobrevivieron trataron de sobrevivir entre las ruinas que quedaron después del conflicto mundial, que por cierto, ya eran prácticamente inhabitables, la comida era escasa, muchos optaron por el canibalismo, otros cultivaban en laboratorios subterráneos su comida, otros solamente cultivaban comida que creciera bajo tierra como los cacahuates, las zanahorias, el camote, el ajo, la cebolla, etc., exponiéndose a la radiación nuclear, y a las gélidas temperaturas del invierno nuclear que hasta hoy continúa congelando a mi gente y a mí. Muchas personas en todo el mundo al final del conflicto fueron raptadas por seres ajenos a nuestro planeta, llevándoselos para la investigación o para situarlos en otro planeta ubicado en otro lugar del cosmos, la verdad no sé, pero lo que sí sé, es que me quedan 7 raciones de comida, y tengo mucho frío, pero eso no importa porque le doy calor a mi hija de 3 años y necesito conseguir más raciones. Importa porque le doy calor a mi hija de 3 años y necesito conseguir más raciones de comida para extender nuestra vida y aportar un granito de esperanza a la humanidad para salvarla de la extinción. No sé qué año sea, no he visto ni sentido el cálido calor del sol en meses, lo único que he visto es cadáveres y cuerpos desfallecidos por doquier, pero aún así no pierdo la esperanza.